La Copa de Europa, ese torneo que con el paso de los años se transformó en la Champions League, es mucho más que un campeonato de clubes. Es un escenario donde las pasiones se encienden, donde los sueños más grandes se cumplen y donde, a veces, ocurren episodios tan insólitos que parecen salidos de una novela. No todo en el fútbol es gloria y victorias perfectas, también existen tropiezos, episodios polémicos y hazañas curiosas que han quedado grabadas en la memoria colectiva de los aficionados. A lo largo de su historia, este torneo ha regalado no solo campeones, sino también historias que rozan lo increíble, esas que hacen que el fútbol sea imprevisible y que convierten cada edición en un relato único. Una de esas historias la protagonizó nada menos que la Juventus de Turín en su debut en la temporada 1957-58. El equipo italiano llegaba con un cartel imponente, uno de los grandes favoritos, lleno de jugadores de primer nivel y con la convicción de que podían aspirar seriamente a levantar el trofeo. Su rival era el Wiener Sport Club, un modesto club austríaco que no parecía representar una amenaza real. En el partido de ida, disputado en Italia, todo se desarrolló según lo previsto, victoria cómoda de 3-1, con un hat-trick del argentino Omar Sívori, uno de los grandes talentos de aquella época. El resultado hacía pensar que la vuelta sería un mero trámite, una formalidad antes de seguir avanzando en el torneo. Pero el fútbol, ese deporte que tantas veces da giros inesperados, tenía preparada una sorpresa mayúscula. En Austria, la Juventus sufrió lo que hoy se recuerda como una de las derrotas más humillantes de su historia, perdió 7-0. Sí, un gigante de Italia siendo barrido de manera escandalosa por un equipo sin grandes nombres ni estrellas mediáticas. Aquella derrota fue un terremoto en el mundo del fútbol, un recordatorio de que nunca hay que subestimar al rival. Y lo más curioso es que el Wiener Sport Club, héroe de aquella gesta, apenas duraría un par de rondas más en la competición, cayendo aplastado por el Real Madrid con un global de 7-1. Esa ironía del destino hace que la goleada a la Juve parezca aún más inexplicable. El equipo austríaco que había humillado a un gigante terminaría siendo barrido con la misma contundencia por otro coloso europeo. Pero si de episodios insólitos hablamos, uno de los más recordados es el de la famosa lata de Boninsegna, un caso que mezcla fútbol, polémica y un toque casi cómico. Ocurrió en la Copa de Europa cuando el Borussia Mönchengladbach se enfrentó al Inter de Milán. Los alemanes ofrecieron un partido brillante, uno de esos en los que todo sale perfecto, y derrotaron al equipo italiano con un contundente 7-1. Parecía que el Borussia había firmado una de las eliminatorias más contundentes de la historia del torneo, pero todo cambiaría por un episodio insólito. Roberto Boninsegna, delantero del Inter, cayó al suelo después de recibir el impacto de una lata lanzada desde la grada. El jugador tuvo que ser sustituido y el hecho desató una protesta formal del club italiano. La UEFA tomó cartas en el asunto y, en una decisión histórica, invalidó el 7-1 a favor del Borussia. El partido tuvo que repetirse en Alemania, y en aquella nueva oportunidad ya nada fue igual. El encuentro terminó en empate 0-0 y, tras la vuelta en Italia, el Borussia quedó eliminado. Todo por una lata de Coca-Cola que, según las crónicas, ni siquiera estaba llena. La anécdota es hoy símbolo de cómo, en ocasiones, la pillería y las circunstancias extradeportivas terminan decidiendo el destino de un equipo. Otro episodio curioso tuvo como protagonistas a los eternos rivales de la capital española, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. A finales de los años 50, el Real Madrid dominaba Europa con autoridad. Ya había ganado las 3 primeras ediciones de la Copa de Europa y buscaba su cuarta final consecutiva. En semifinales le esperaba su vecino, el Atlético, en un duelo que prometía ser vibrante. El partido de ida en el Santiago Bernabéu terminó con triunfo del Real Madrid por 2-1, mientras que en la vuelta, disputada en el Estadio Metropolitano, los rojiblancos lograron imponerse por 1-0. El marcador global era de empate, pero aquí entra en juego una diferencia clave con respecto a las reglas actuales. Hoy en día, el Atlético habría clasificado por el valor doble de los goles como visitante. Sin embargo, en aquel entonces esa norma aún no existía, por lo que fue necesario recurrir a un partido de desempate en campo neutral. El escenario elegido fue la Romareda, en Zaragoza. Allí, pese a que el Atlético fue superior en varios pasajes del juego, el Real Madrid terminó imponiéndose y alcanzando la final, que después ganaría para alzar su cuarta Copa de Europa. Como detalle curioso, el Atlético jugó algunos partidos como local en el Santiago Bernabéu durante esa misma edición, debido a que el Metropolitano no tenía iluminación eléctrica para partidos nocturnos.
Así, el rival histórico se convirtió, de alguna manera, en anfitrión ocasional. Avanzando en el tiempo llegamos a otro encuentro marcado por lo inesperado, el duelo entre la Estrella Roja de Belgrado y el Milan en la temporada 1988-89. El partido de ida había terminado con empate a un gol, lo que dejaba la eliminatoria abierta. En la vuelta, disputada en el estadio conocido como el Pequeño Maracaná de Belgrado, el conjunto yugoslavo iba ganando 1-0 y estaba cerca de dar la campanada eliminando a uno de los equipos más poderosos de Europa. Sin embargo, el destino volvió a intervenir de manera insólita. Una densa niebla cubrió el estadio en el minuto 65 y el árbitro decidió suspender el partido. La UEFA ordenó que se repitiera el encuentro desde el inicio, y en ese nuevo partido el Milan logró empatar 1-1 para luego imponerse en los penaltis. El incidente no solo cambió el rumbo de aquella eliminatoria, sino que también modificó la historia del torneo. Con la ventaja que habían obtenido, la Estrella Roja podría haber eliminado al Milan de Arrigo Sacchi, ese equipo que marcaría una época en Europa. En aquel mismo partido se vivió otro momento dramático. Roberto Donadoni, jugador del Milan, sufrió un golpe que lo dejó inconsciente. Fue el fisioterapeuta rival quien, en un gesto heroico, le salvó la vida al abrirle la boca, romperle la mandíbula y sacarle la lengua para evitar que se asfixiara. El fútbol, en esa noche, mezcló el drama con la grandeza de la solidaridad. Y si hablamos de historias increíbles, ninguna supera la del PSV Eindhoven en la temporada 1987-88. El equipo neerlandés se consagró campeón de Europa de una manera absolutamente insólita. No ganó ni un solo partido desde los octavos de final. Empataron sus duelos en cuartos y en semifinales, avanzando gracias a la regla del gol de visitante, y en la final ante el Benfica volvieron a igualar sin goles tras 120 minutos. El campeón se decidió en los penaltis, y allí el PSV levantó el trofeo. Así, un equipo que no logró vencer en 5 partidos consecutivos se coronó como el mejor de Europa. Lo curioso es que el Benfica, derrotado en esa final, acumulaba ya 4 finales perdidas, algo que muchos relacionaban con la famosa maldición de Bela Gutmann, aquel entrenador húngaro que había advertido que el club no volvería a ganar una Copa de Europa tras su salida. El destino parecía empeñado en confirmar sus palabras.